Todas las dietas saludables se basan en la ingesta de frutas y verduras. Pero ¿qué pasaría si analizáramos también algunas verduras? ¿Resultarán realmente tan sanas? Nos dimos a la tarea de someter a estudio una decena de muestras de algunas de las hortalizas que comen nuestros hijos, para saber si están libres de plaguicidas o por lo menos cumplen con los máximos que la ley exige. Decidimos investigar lechugas costinas, espinacas, tomates y pimentones. Compramos algunos de estos productos en las dos cadenas de supermercados más grandes de Santiago, Líder y Jumbo, y en la Vega Central. Aunque no es un estudio estadístico, las muestras son tomadas en 3 fechas distintas para asegurarnos que hubiese variedad tanto en las partidas como en los productores. El laboratorio Andes Control recibe en total 36 muestras de verduras, ignorando la procedencia de estos alimentos. El laboratorio cuenta con la tecnología para detectar más de 300 plaguicidas. Los plaguicidas son venenos para matar plagas y de acuerdo a las dosis te puede matar un insecto o te puede matar una persona. Los resultados tardarán una semana. Uno de los descubrimientos más notables a partir del análisis que hicimos de algunas leches con sabor y cereales fue la cantidad de azúcar, grasas y sal que contienen. Ya vimos cómo la mezcla hace que los sabores que normalmente encontramos ricos se potencien con grandes cantidades de azúcar y sal y entonces sean más ricos. Por eso tienen tanta azúcar y tanta sal. Aunque haga mal porque terminamos consumiendo mucho más de lo que una persona debiera ingerir diariamente. La cultura y el poder de los consumidores juegan en esto un papel clave. Primero, generando confianza respecto de que la información contenida en los envases es correcta, asunto que le compete a la autoridad. Segundo, tomando conciencia de los ingredientes y cantidades que son dañinas para la salud de uno. Y tercero, obligando a las empresas, por la ley del Estado o por las leyes del mercado. En Estados Unidos, por ejemplo, los consumidores consiguieron que las mismas empresas que venden estos productos en Chile sacaran versiones con entre un tercio y hasta un 75% menos de azúcar. ¿Por qué no en Chile? Mandamos a analizar si hay rastros de plaguicidas en los vegetales comprados en 2 cadenas grandes de supermercados. El SAC, que fiscaliza a los productores, hizo lo mismo hace 3 años, pero no publicó durante un año los resultados. De hecho, desde que apareció en pantalla la promoción de este reportaje, el estudio está fácilmente disponible en la página web del SAC. ¿Qué es lo grave? 1 de cada 3 productos tenía más residuos que los permitidos por la Unión Europea, por ejemplo. ¿Qué pasó ahora que con los vegetales que compramos en el 2010? Después de una semana, están listos los análisis de pesticidas en nuestras muestras de hortalizas. Los resultados arrojaron que el 86% de las verduras estudiadas tiene presencia de plaguicidas. Según el laboratorio, eso era esperable. Pero al medir las cantidades, se encontraron con datos alarmantes. Un 20% de las muestras analizadas no cumple con la legislación chilena vigente. Las cifras de nuestra muestra empeoran si nos comparamos con las legislaciones de mercados más exigentes. El 44% de las hortalizas analizadas no entraría a la Unión Europea y el 61% no podría ingresar a Estados Unidos. Estos datos preocupan a María Elena Rosas, coordinadora de la Red de Acción en Plaguicidas. Sobre todo porque en el año 2007 el SAC hizo un estudio donde se analizaron 374 frutas y verduras de supermercados de todo Chile y su resultado fue que el 32% sobrepasaba la norma europea. No ha cambiado nada, no pasa nada en el tiempo, no hay regulaciones y realmente no se ha tomado en serio este grave problema que afecta no solo al sector laboral, de temporeros, de trabajadores agrícolas, afecta a toda la población y especialmente a los niños. Si nos vamos al detalle, vemos que hay algunos compuestos que superan muchas veces los límites máximos permitidos de algunos de estos mercados. Como por ejemplo el tiofanato-metil, que supera más de 60 veces el límite máximo permitido en la Comunidad Europea. ¿Ese fue encontrado en qué producto? En lechugas. El tiofanato-metil es un fungicida que está registrado por el SAC desde el año 2007, pero curiosamente ni siquiera aparece en la nueva ley chilena, tampoco en el Códex Alimentario Internacional.
Cuando se da este vacío, se debe aplicar la norma extranjera más exigente, que en este caso es la europea. En la Unión Europea, un comité científico hizo observaciones sobre este producto, atendiendo a los resultados de estudios relativos a los efectos cancerígenos, mutagénicos y sobre la reproducción que tiene el tiofanato-metilo. Las lechugas fueron las hortalizas peor evaluadas. Un 67% de las muestras analizadas presenta concentraciones de pesticidas que sobrepasan la norma chilena y el 100% no cumple la europea. Aparece, por ejemplo, carbendazim, y ese plaguicida tiene dos efectos. Tiene potencial de causar alteración endocrina según las clasificaciones de la Unión Europea. Y es también un posible cancerígeno humano y aparece excediendo la norma en varias muestras. Otro plaguicida que se repite en todos los vegetales es el metamidofos, calificado como altamente peligroso por la Unión Europea. En el caso de una espinaca excede todas las normas, tanto chilenas como extranjeras. Sumamente peligroso porque tiene daño agudo y daño crónico. Provoca aberraciones cromosómicas y esto puede derivar, por ejemplo, en malformaciones congénitas. Para el oncólogo Manuel Álvarez, si bien no está comprobado el riesgo de cáncer en el consumidor, señala que hay estudios que demuestran su potencial. Todos esos productos, dependiendo solo de un factor de concentración, han demostrado en la práctica ser carcinógenos. Probamos estas drogas en bacterias y probamos estas drogas en modelos animales, estos compuestos, perdón, pueden generar perfectamente alteraciones nucleares severas y un riesgo mayor a cáncer. Es una ingesta diaria, entonces el daño es mayor y es un daño crónico que, como te decía, no tiene una sintomatología visible. Es algo muy delicado porque todas estas enfermedades se expresan a lo largo del tiempo. Fuimos al Servicio Agrícola y Ganadero a preguntar si fiscalizan correctamente los límites máximos de pesticidas en los vegetales. No hacemos una fiscalización directa porque en el fondo lo que vemos es principalmente dos aspectos en el campo. Uno que tiene que ver más bien con la seguridad de los trabajadores, que efectivamente los trabajadores vuelvan en forma adecuada a trabajar en el tiempo correspondiente después de una aplicación. Y también vemos que se respete lo que se denomina la carencia. Esto es, la última vez que se aplicó el plaguicida antes de la cosecha. De esa manera, en el fondo, nosotros intervenimos que en la fruta, por ejemplo, o en la verdura, no haya exceso de plaguicida. Según el SAG, es el Ministerio de Salud el que debe monitorear el producto que llega a manos de nosotros, los consumidores. Ellos son los que tienen la atribución de establecer los límites máximos de residuos y también de controlar o hacer la fiscalización de que ellos se estén cumpliendo. Fuimos entonces al Ministerio de Salud, donde nos dijeron que ellos no fiscalizan, sino que lo hace el ISP. El ISP, por su parte, declinó dar una entrevista. Lamento el compra de huevos. La responsabilidad es mía, para hacerlo más fácil. La responsabilidad es del Ministerio de Salud, que es el encargado, a través de la Subsecretaría de Salud Pública, de asegurar que la población, insisto, casi hasta la majadería, no se enferme en primer lugar. Hay temas que compartimos con salud. Aquí no se trata de decir ellos son responsables de esto o aquello, pero en el fondo si hay una detección en un producto final que está para consumo en Chile, es salud el que hace el seguimiento y obviamente ya cuando llega al tema del previo, ahí entra el SAG, porque el SAG es el que tiene que hacer, normalmente lo hacemos en conjunto, pero hacer la investigación de qué pasó, por qué ese plaguicida fue mal utilizado. Porque en el fondo, cuando encontramos un exceso de ese tipo, necesariamente hubo un mal uso del plaguicida. Respecto de la procedencia de las verduras, nuestra muestra arrojó que solo el 8% de las hortalizas provenientes de la Vega Central estuvo fuera de la norma chilena.
En los dos supermercados, en cambio, la cifra alcanzó el 25%. Sin embargo, fue justamente en La Vega donde se compró una espinaca que contenía permetrina, un plaguicida no autorizado en la Unión Europea. En Chile, lamentablemente, los plaguicidas los registra el SAG. Y el SAG se preocupa de la sanidad de los vegetales, no de la salud humana. Y la prueba está que el SAG desde hace muchos años no prohíbe ninguno de los plaguicidas que están siendo prohibidos a nivel internacional. No necesariamente es producto de una prohibición. La Unión Europea pide documentación para la actualización de ese registro y las empresas no están dispuestos a continuar con el producto. Pero según María Elena Rosas, muchas veces hay industrias químicas que no renuevan el permiso en la Unión Europea porque saben que su producto no cumplirá con los altos estándares exigidos. Chile está lejos de esa actitud preventiva. Un ciudadano común se hace la pregunta, ¿por qué no detienen esto? ¿Qué impide legislar? ¿Qué impide prohibir los plaguicidas que son sumamente peligrosos? ¿Y qué lo impide? Yo creo que lo impide la falta de voluntad política. Lo más preocupante e insólito es que la industria frutícola de exportación sí cumple con todas las normas internacionales. De otra manera, las frutas chilenas no podrían entrar a los mercados de la Unión Europea y de Estados Unidos. Las hortalizas, en cambio, solo están destinadas al consumo interno. Estaba viendo en el análisis que ustedes tienen que hay productos que están fuera de los rangos regulatorios aceptables, como concentraciones máximas en países desarrollados, y si eso es correcto, es algo en lo cual tenemos que trabajar en nuestro país, tal como se hizo en toda la agroindustria exportadora, que están sometidos a estrictos procesos regulatorios. Queremos averiguar qué es lo que está fallando en la fiscalización de las hortalizas. Fuimos a La Vega para informarles de nuestro estudio. Es decir, que el 8% de las muestras analizadas procedentes de este recinto sobrepasan la cantidad de pesticidas permitidos por la ley chilena. Con la información que lo está entregando Canal 13, los preocupa. Creo que un 8% independiente que es bajo, pero creo que la salud de la población está por sobre cualquier dato estadístico. A nosotros somos controlados por el SAC y a veces por el Ministerio de Salud. La Vega va a hacer todo lo imposible para que ese margen del 8% desaparezca o baje lo más que se pueda. Lo mismo hicimos con los supermercados, cuya muestra excedió el 25% de la norma chilena. Nos sorprende mucho este resultado. De partida te puedo decir que es un resultado que no esperábamos. Los supermercados se muestran sorprendidos porque ambos sostienen que exigen certificados a sus proveedores que demuestren que cumplen con las normas vigentes. Nos interesa saber si ellos realizan sus monitoreos propios. Están considerados monitoreos periódicos de pesticidas, microbiológicos. ¿En producto en vitrina o en el predio? Se muestrean productos en vitrina y se envían a laboratorios certificados que generan los certificados. ¿Y en estos últimos 2 meses han monitoreado lechugas costinas, las mismas que nosotros monitoreamos? No tengo el detalle, no te podría decir. Nosotros hacemos monitoreo por cuenta nuestra, con un laboratorio acreditado, es una vez al año por productor. Cabe preguntarse qué medidas tomarán estos supermercados para evitar que, pese a sus controles, se estén dando resultados como los encontrados en nuestra muestra. Tendríamos que revisar el proceso, ver la normativa actual y ver qué podemos hacer en ese conjunto con el proveedor para dar una solución. Jumbo toma una medida radical. Bueno, a corto plazo nosotros hemos ordenado el retiro de toda la mercadería involucrada, de toda nuestra sala a nivel nacional, como una medida precautoria hasta que esto se esclarezca y los proveedores nos den las garantías de que sus productos cuentan con la reglamentación y con la normativa vigente. Nuestra investigación nos lleva a los productores. Nos centramos en los de lechugas, por ser los vegetales peor evaluados. Todos ellos coinciden en que han utilizado los químicos cumpliendo las indicaciones de la etiqueta, es decir, respetando las dosis y el periodo de carencia, que es el tiempo que se debe esperar entre la aplicación del producto y la cosecha. Me dicen que son 7 a 10 días y me tomo 2 semanas, es decir, 15 días, y está el producto. Entonces, ¿cuál es el error? Con la nueva norma del Ministerio de Salud, con estos líquidos que nosotros aplicamos, no somos capaces de cumplir la norma máxima permitida. ¿Por qué?
porque respetando la carencia, así todos sobrepasan las normas. La nueva norma chilena entró en vigencia en febrero de este año, pero según los productores, tanto las químicas como el SAG no han hecho los estudios para actualizar el tiempo en que el plaguicida desaparece para cumplir los límites que la ley exige. El SAG a mí me dice, aplique lo que está aquí porque está autorizado y está validado por nosotros qué es lo que hay que hacer. Y eso es lo que nosotros hacemos. Entonces ahora que el Ministerio de Salud salga con esos límites tan bajos, hay que revisarlo. Hay que ver si efectivamente la carencia es 3 o puede que sea más. Yo creo que es bueno que esto pase en realidad. ¿Por qué? Porque así realmente sacan una verdadera ley que hoy son tantos días, hay que respetar, hay productos que no pueden entrar. Hay productos que aquí hacen mal a la gente. A estas alturas, el consumidor se preguntará si existe alguna forma de protegerse de los pesticidas, lavando o cociendo los vegetales. La respuesta es no. Los plaguicidas actuales son sistémicos, es decir, penetran hasta la pulpa de las frutas y verduras. Ante este panorama, lo único que puede y debe hacer el consumidor es exigir una severa fiscalización. Sí, las autoridades tienen mucho que hacer y debieran haber hecho en todos estos años mucho. Claro, nunca es tarde, digamos, y creo que este estudio puede servir para que las autoridades por fin en Chile ataquen el problema de la raíz. Falta tomárselo en serio. Yo creo que estamos aumentando rápidamente nuestra capacidad de manejar, al menos diagnosticar este problema y dar señales claras a la industria que provee de alimentos, etiquetar adecuadamente los alimentos en relación al contenido de pesticidas potenciales que tiene. En ese sentido yo veo una señal de progreso.